En el episodio Nostalgia para un planeta rojo de la serie Cosmos, Carl Sagan nos dice que Marte es un mundo maravilloso y las perspectivas que nos abre son mucho más interesantes que las aprensiones que despertaba en un principio. Eso es una verdad irrebatible, pero a nosotros nos interesan esas aprensiones, así que hoy ponemos el timón rumbo al planeta rojo a ver qué tanto nos reflejamos en la superficie de Marte. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Microficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Castro Bar y Cervecería. Debe haber alguien ahí. ¿Quién? ¿De dónde crees que proviene? Sé lo mismo que tú. Leí en el periódico que Marte está cerca de la Tierra ahora. Sucede cada 18 o 20 años. Son hombres de Marte. ¿Qué te parece? Tal vez no son como nosotros. No son hombres. No todo lo humano es igual a ti o a mí. Si en verdad son marcianos, hagámosles saber que somos amigos. No deberías hablar así sin antes tener la seguridad. Seremos sus primeros contactos. ¿Se dan cuenta? Saldremos en los periódicos. ¿Qué les parece? Debemos mostrarles que somos amigos. Acercarnos con una bandera blanca. Aguarden. Tengo un viejo saco de harina en mi auto. ¿Qué les diremos a los marcianos? Bienvenidos a California. Vamos. Súbitamente se vio un resplandor de luz, y del pozo emanaron 3 bocanadas claramente visibles de humo verde y luminoso, que se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. Este humo, más precisamente llamarada, era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente. Y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo se oyó un sonido sibilante. Frente al pozo estaba el grupo de personas con la bandera blanca. Ante el extraño fenómeno todos se detuvieron. Al elevarse el humo, sus rostros se coloreaban de verde pálido y el color se iba al desvanecerse cada voluta de humo.
Lentamente el silbido se tornó en agudo zumbido y luego en chirriante ruido. Una extraña córcova comenzó a erigirse desde el pozo y de ella surgió un haz de luz. Escuchen, somos amigos. ¡Pueden salir! ¡Somos amigos! Es verdad, les damos la bienvenida. ¡Somos amigos! En el acto, grandes llamaradas saltaron entre los hombres yendo de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y los hiciera estallar en un fulgor blanquecino. Era como si cada hombre se convirtiera momentánea y súbitamente en una tea. En ese momento, al ser tocados por la luz de destrucción, los vi tambalearse y caer, y a los hombres que les seguían desbandarse y huir a la carrera. Me quedé mirando, sin comprender del todo qué era la muerte. Lo que saltaba de un hombre a otro. Al ser tocados por el cegador rayo de luz, los hombres caían de bruces y quedaban inertes. Y cuando la saeta de calor pasaba a través de ellos, los árboles y arbustos se prendían fuego, tornando cada seto y matorral en una hoguera. Miré en dirección al pueblo y vi fogonazos de árboles, setos y cabañas de madera que se encendían de repente, erupcionando en fuego. Esa muerte ardiente era invisible e inevitable. Inevitable espada de calor. Extendía con velocidad por los alrededores y al ver arbustos cercanos que se prendían fuego me di cuenta de que se me acercaba. Estaba aturdido y quedé inmóvil. Escuché el chasquido del fuego en los arenales y el relincho de un caballo antes de quedar mortalmente silenciado. Entonces fue como si un dedo invisible e intensamente caliente pasara por los brezos, entre el lugar en que me encontraba y el pozo donde estaban los marcianos. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que las del hombre y sin embargo tan mortales como la de él. En los primeros años del siglo XXI, nadie habría creído que nosotros mismos también fuéramos observados aguda y atentamente, no por marcianos ni inteligencias artificiales, sino por perfiles envidiosos que exploran silenciosamente todo lo que hacemos bajo la elucubración de que podamos ocultarles algo valioso y gratuito que puedan aprovechar. Los marcianos imaginados por Wells en su novela maestra, La Guerra de los Mundos, eran una proyección de nosotros mismos, y pelear contra uno mismo es una de las cosas que nos diferencian de los animales.
Hoy somos dos cosmonautas del espacio vacío y sideral, Chucho Fernández y Darío Labia, que descenderán en un planeta hostil y espectral. Sí, hoy con la nave de selecciones de Cineficción Radio, vamos a 200 millones de kilómetros de nuestro hogar, porque hoy el programa lo hacemos en Marte. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Llegamos, sanos y salvos, a Marte, y ahora sí, por fin, conocemos la realidad del planeta rojo. Y es que no solo que está surcado por los canales tan bien imaginados por montones de sabios terrícolas, sino que, al ser un planeta más pequeño que el nuestro, tiene un solo estado, un idioma y una sola creencia. Aquí la palabra ateísmo no existe en los diccionarios. Hay un único idioma que los martícolas hablan con claridad y concisión admirable, y en ese idioma se escucha el periódico más oído del planeta, que se llama El Universo. En Marte uno puede suscribirse a El Universo y escucharlo sin más trabajo que oprimiendo un botoncito del fonógrafo hogareño que repite los últimos telefonemas grabados. Atención, docentes e inspectores escolares, tomen nota para futuras reformas del sistema educativo. Debido a la perfección alcanzada por el fonógrafo y el teléfono, el arte de leer y escribir está en desuso en el planeta Marte. El Supremo Consejo de Instrucción Pública acaba de suprimirlos de las escuelas, limitando su enseñanza solamente a la diplomática. Para enterarse el público general de las noticias diarias,
Basta depositar una monedita en aparatos que abundan en calles, plazas y caminos. Apenas cae la moneda, el ingenioso fonógrafo habla a través de una reducida abertura de modo que solo pueda escucharlo una sola persona, cuidando así los intereses de la empresa. A continuación compartiremos con ustedes uno de estos reportes, traducido y transcripto por Nilo María Fabra en el número 42 de La Ilustración Española y Americana, publicado el 22 de diciembre de 1890, 8 años antes que la novela de Wells. Sabido es por todo el mundo que los observatorios astronómicos, costeados liberalmente por el Estado en interés de la noble causa de la ciencia, descubrieron a principios del siglo que nuestro vecino planeta, el astro conocido vulgarmente como Azul, está habitado. Gracias a las últimas investigaciones sabemos que aquel globo que sus naturales llaman Tierra está poblado por 1.400 millones de seres humanos, la gran mayoría de los cuales viven en la más vergonzosa barbarie, y el resto, que blasona de civilizado, se encuentra a lo sumo en una etapa que podríamos calificar como semiculta. Los medios de comunicación son toscos e imperfectos. Los terrícolas emplean aún el vapor de agua, que exige máquinas complicadas, pesadísimas y costosas. La ciencia eléctrica está en la infancia. Desconocen aún el fluido vital y no han encontrado procedimiento práctico y económico de utilizar la electricidad como única fuente motriz. Las dificultades de la locomoción, unidas a la extraña organización de sociedades que no reconocen en el individuo el derecho de viajar gratuitamente y en transportes de servicio público, como ocurre aquí, obligan a la generalidad de dichos seres a vivir adheridos a la tierra que los vio nacer, y de ahí que el medio ambiente ejerza tanta influencia sobre ellos, al punto de que para muchos el concepto de patria se limita a la reunión de unos cuantos edificios y un par de accidentes geográficos e históricos. Esta forzada vida sedentaria da lugar a que subsistan aún en la tierra numerosas nacionalidades con diferentes lenguas, costumbres y estados. ¡Qué organización más imperfecta! Los más bárbaros están regidos por el capricho de un solo individuo, los más adelantados por las pasiones de una camarilla. Pero en todos los países siempre son los gobiernos los que viven a costa de los pueblos. Les falta descubrir el sistema de que sea el pueblo el que viva a costa de los gobiernos. Las rivalidades entre los estados, siempre originadas por la codicia del bien ajeno, engendran frecuentes y desastrosas guerras, que acaban con la ruina del vencido. Pero aún hay una cosa peor que la guerra: el miedo a ella, que aniquila a todos a fuerza de aprestos militares. Viven en tal atraso que no han inventado, como nosotros, un sistema para caldear la atmósfera en la estación del frío, y de ahí que el vestido, acaso más caprichoso que racional, responda a la necesidad de defenderse de las inclemencias del cielo. Tan escasos son los progresos realizados por la síntesis química en la Tierra que sus habitantes, para sustentarse, no tienen más remedio que destruir millones de semillas de plantas y sacrificar inmenso número de animales. No han descubierto, como nosotros, la manera de formar compuestos necesarios a la nutrición y
y reducir su principio activo a cantidades que, en pequeñas dosis, basten no solo para el sostén, sino para el regalo del individuo. La organización social es más deficiente que la del Estado. La forzosa ley de la desigualdad que la naturaleza impone a los individuos causa que los odios, rencores y rivalidades engendrados por la envidia y la miseria amenacen la paz interior de las naciones. Para que tengamos una idea de la constitución de la familia en la mayor parte de aquel mundo, tenemos que remontarnos a la época de nuestros aborígenes, cuando solo imperaba el derecho brutal de la fuerza. En los países bárbaros, que son la inmensa mayoría, la mujer es víctima del despotismo, de la violencia y de la esclavitud, y por ello no tiene más armas para su defensa que la hipocresía. En los demás países adelantados, sin embargo, suele vivir resignada, pero no satisfecha de los mermados derechos que les conceden la legislación y las costumbres. La enseñanza se encuentra aún en un estado rudimentario. La lozana inteligencia de la juventud, entregada a constante tortura, tarda años para el estudio y cultivo de asignaturas, a veces de discutible utilidad, como lenguas muertas, todo ajeno a fines profesionales. En la Tierra los hombres más civilizados viven en jaulas, casas pequeñas, incómodas y hacinadas, toscamente labradas con pesados materiales de hierro, madera, piedra o tierra cocida. El terrícola ignora la verdadera libertad individual. Acontece que, cuanto más culto, más suele ser la tiranía que sobre él ejercen los deberes sociales. Víctima del reloj, en los actos más vulgares de la vida y casi siempre de la impertinencia ajena, lo único que hace soportable el tormento de la comunidad es la tolerancia recíproca, la benevolencia hipócrita y el convencionalismo perpetuo. Vaya, estos marcianos sí que nos han sacado la ficha. Pero esto no termina aún. Todavía tenemos que explorar una faceta más del planeta rojo, porque tenemos que aprovechar que seguimos en Marte. Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. Aquí en Marte disfrutamos de las diversiones públicas sin encerrarnos en estrechos locales,
donde tal vez la incomodidad del cuerpo no compensará los placeres del espíritu, pues ¿quién no dispone en su hogar de un megáfono o de un telefoteidoscopio para recrear el oído y la vista con los maravillosos espectáculos que costea, pródiga y liberalmente, la munificencia del gobierno? Los amantes, a quienes separa la distancia, apelan al telefoteidoscopio y al teléfono para verse el uno al otro y para transmitirse las jamás enojosas y reiteradas protestas de amor, cambiando entre sí las corrientes de fluido vital, el cual sumerge a ambos en deleitoso éxtasis, produciendo en los sujetos el maravilloso fenómeno de la unidad y simultaneidad de ideas y sensaciones. Benditos vosotros, nobles campeones de la ciencia, que tanto contribuisteis a nuestro bienestar material, a la independencia y autonomía del individuo y a la paz indestructible, cimentada en el derecho y en la unidad política del planeta. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Seguimos en el planeta rojo, pero ya no en la superficie, sino en su interior. Un grupo de arqueólogos exploran los intestinos marcianos y uno de ellos es atacado por una sanguijuela que se le posa en la cabeza, montando en locura y escapando de sus colegas, que se dividen en grupos para buscarlo. Pero cuando lo encuentran, ocurrirá lo inimaginable. Tal es el argumento del relato de Clark Ashton Smith, Las criptas de Joe Bombis, publicado originalmente en el número de mayo de 1932 de la revista Weird Tales y traducido a nuestro idioma por Marta Lilia Murillo e incluido en Terror Visión, antología de Jesús Palacios, recopilada en 2018 para Editorial Valdemar. Claro, todo esto en la voz del cosmoarqueólogo Chucho Fernández. Escuchábamos un repiqueteo rítmico a medida que nos acercábamos al lugar. Era como el martilleo de demonios en algún mausoleo olvidado. Cuando nos acercamos más, las linternas nos revelaron una visión tan inexplicable como inesperada.
una figura humana que nos daba la espalda, con la cabeza oculta bajo una hinchada manta negra. Estaba de pie cerca de los restos de la momia y golpeaba la pared con una barra metálica acabada en punta. No sabíamos cuánto tiempo llevaba Octave allí, ni dónde había encontrado aquella barra. Pero la pared, desnuda, se había desmoronado por sus furiosos golpes, y una pequeña y angosta abertura había quedado al descubierto. Asombrados, vacilantes, perplejos, perdimos nuestra capacidad de acción en ese momento. Todo el asunto era demasiado fantástico y demasiado espantoso. Y estaba claro que Octave había sucumbido a algún tipo de locura. Por mi parte sentí el violento revueldo de una náusea repentina cuando identifiqué la cosa repugnantemente hinchada que cubría la cabeza de Octave y se derramaba con obscena viscosidad sobre su cuello. Ahora Octave se había dado la vuelta hacia nosotros y permanecía en una postura inerte ante la puerta abierta, como alguien que ya ha finalizado la tarea encomendada. Saqué una navaja, el único objeto que llevaba que se asemejaba a un arma, y me abalancé sobre él. Octave se echó hacia atrás y entonces apuñalé con la hoja de 4 pulgadas la negra y tumescente masa que le envolvía la parte superior de la cabeza y colgaba sobre sus ojos. Preferí no imaginarme qué era esa cosa. Era informe como una sanguijuela gigante, sin cabeza, ni cola, ni ningún órgano visible. Una sucia e hinchada criatura, recubierta de un fino pelaje mohoso. La navaja la penetró como si fuera un pergamino podrido, produciendo un largo corte que hizo que aquella abominación reventara, como una vejiga pinchada. De aquella grieta comenzó a manar un nauseabundo torrente de sangre humana, mezclado con oscuras masas filiformes, que bien podrían haber sido cabellos, a medio disolver, trozos gelatinosos flotantes, como huesos molidos y jirones de una grumosa sustancia blanca. Al mismo tiempo, Octave se derrumbó sobre el suelo. Sobreponiéndome a la repulsión, me incliné sobre él y arranqué el horror flácido y purulento de su cabeza. Se desprendió con sorprendente facilidad, como si hubiera apartado un trapo inerte, pero aún me arrepiento de haberlo hecho. Debajo ya no había un cráneo humano, pues la mayor parte, hasta las cejas, había sido devorada, y el cerebro estaba al aire y parcialmente consumido. Lancé la criatura innombrable y sentí que los dedos se me quedaban repentinamente laxos, y la cosa cayó boca arriba, revelando en la parte inferior muchas hileras de succionadores rosáceos, colocados en círculos alrededor de un disco pálido, cubierto con filamentos similares a terminaciones nerviosas. Mis compañeros se habían apiñado a mis espaldas, pero durante un intervalo considerable nadie habló. ¿Cuánto tiempo piensas que lleva muerto? Fue Halrin quien susurró aquella terrible pregunta, que nadie se sintió capaz de responder, limitándonos a mirar los restos de Octave con horrible e intemporal fascinación. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández.
Productor general, Juan Carlos Moyano. Locución, Miriam Nancy Rojas. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora. Tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.